Imagina un mundo sin cáncer desde la siembra de tus alimentos. FungiProtect, fungicida natural, es un producto que hemos diseñado para controlar hongos, bacterias y patógenos. Ha demostrado en laboratorio y en campo mayor eficiencia que productos químicos líderes en su ramo, especialmente contra patógenos como Fusarium. Dentro de sus ventajas se pueden enumerar que tiene nula toxicidad en humanos, no incluye microorganismos vivos, por lo que su acción es predecible y estable. Su precio es hasta 3 veces más económico que productos equivalentes en funcionalidad. Con lo anterior fortalecemos la producción inocua, disminuimos costos y riesgos al productor y, lo más importante, contribuimos a la eliminación de toxinas cancerígenas para el consumidor final. A nivel mundial, los daños por pudrición en raíz causadas por enfermedades como Fusarium se cuentan en miles de millones. En México, nuestro mercado objetivo son las zonas productoras de cereales, debido a su amplia cobertura. Sin embargo, tenemos pruebas de efectividad en hortalizas, frutales, cereales e incluso en ornamentales. Los efectos adversos de las micotoxinas que produce Fusarium incluyen problemas en el crecimiento infantil, daños al sistema inmunológico y mayores probabilidades de desarrollar cáncer de hígado y esófago. La manera más sensata de evitar la presencia de toxinas es eliminar el patógeno que las produce antes de que las genere. Actualmente se emplean productos químicos, sin embargo los productores están expuestos a la toxicidad de las fórmulas. Por otra parte, se han empleado microorganismos benéficos que son antagónicos naturales. Estos controles biológicos tienen la desventaja de ser seres vivos que requieren adaptarse al medio ambiente en que han sido colocados. La alta variabilidad del medio ambiente hace que el tratamiento falle o sea un éxito incluso entre parcelas aledañas. En los últimos meses, FungiProtect ha tenido grandes avances. Recientemente documentamos la efectividad contra virus. Optimizamos el proceso de producción, lo que nos permitiría fabricar más de 40,000 dosis preventivas diarias. Es por esto que en la familia Fertilex nos sentimos orgullosos de contribuir a hacer un mundo mejor, con pilares como honestidad, seriedad y confiabilidad para llevar hasta nuestros campos y mesas nutrición y salud. Hola, hola, mis duques y duquesas, ¿cómo están? Otro miércoles, sí, otro miércoles, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Espíritu Soñador, conducido por su servidor, el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel, a través de TV Mundo Digital, conectando la cultura latina y también nos escuchan en Radio América Visión y Satélite Visión, transmitiendo a más de 60 países en el mundo. También nos escuchan en Spotify y nos pueden encontrar en YouTube y en Twitch como TV Mundo Digital Oficial. Y bueno, como vieron en el tema, el día de hoy vamos a tratar algo muy interesante, que es, imaginemos un mundo sin cáncer, o mejor dicho, esto podría dejar de ser una utopía. Vamos a platicar muy alegremente, muy interesantemente, para tratar de responder esta pregunta. Bueno, para eso, como todos los miércoles, tengo la compañía de una persona extraordinaria y en esta ocasión estoy acompañado de mi tío Raúl Alburquerque. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes a todos en tu auditorio. Bueno, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, ¿Sí, sí me escuchas? Como que te Sí, perdiste. claro y fuerte. Ah, bueno. eh, bueno, bueno, pues aquí te tenemos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, espero que a la audiencia, como a nosotros, les resulte del agrado este tema que la verdad es muy interesante. Y bueno, él es ingeniero en sistemas computacionales, pero bueno, también está implicado en otras cosas, como ya lo vimos al inicio del video. Bueno, al inicio de la transmisión con este video. Y bueno, vamos a tratar de responder la pregunta del $1,000,000, pero para eso hay que establecer primero unos puntos muy importantes, empezando por ¿qué es la sustentabilidad? Bueno,
De manera general, la producción sustentable de alimentos es poder proporcionarle alimento a todas las personas de este planeta de una forma en la que no alteremos la naturaleza. Fíjate que hace unas semanas se anunció el nacimiento del habitante número 8.000 millones. Es un dato, pues, interesante, pero también es un reto, porque hay que darles de comer, decía la FAO a través del Foro Mundial de Alimentación, alimentos sanos para todos, y eso tiene implicaciones muy serias, como que todos comamos y que todo lo que comamos sea sano. Parece que se congeló o perdí la onda yo. Ah, no. Sí. Escuché un poquito como de retraso. Te decía, entonces, esa producción sustentable tiene que ser de una manera, se ha puesto muy de moda la palabra orgánica, sin embargo, tiene un sentido muy amplio. Tenemos que aprender a convivir con el mundo sin destruirlo, lograr tener alimentos suficientes para todos. Entonces, en ese esfuerzo, tenemos que trabajar desde la parte microbiológica en suelo hasta eh, roedores, que por ejemplo mucha gente le tiene pavor, pero son parte del ecosistema, tienen una función, O entre ellos. polinizadores. Perdón. No, que yo entre ellos, que yo les tengo pavor. Sí, sí, sin embargo, todos tienen una función y algunos son muy obvias, funciones muy obvias, otras no tan obvias, pero definitivamente la naturaleza sabe qué especies tienen que evolucionar, cuáles ya están evolucionadas y bueno, tenemos que aprender a vivir con este mundo en equilibrio y no sobreexplotándolo, porque a largo plazo esa sobreexplotación es pues una condena de muerte para el ser humano. No Sí, podemos pretender sobreexplotar los recursos de una manera indiscriminada. Entonces, la manera sustentable, la forma correcta de producir ese alimento es sin dañar el medio ambiente. Como veíamos en el video, efectivamente hoy la producción se hace con agroquímicos, con productos sintéticos que alteran ese equilibrio, esa naturaleza, y pone las condiciones ideales para que algunos hongos patógenos, como es el caso del fusarium, generen toxinas. En el caso de las micotoxinas, es el cancerígeno más fuerte conocido en la naturaleza. Entonces, lidiar con un patógeno de este tipo puede ser pues un problema serio, no solo en el rendimiento del productor, sino también en la salud humana de quienes consumimos ese alimento. Y bueno, la salud humana, por decir algo, pero tenemos problemas con la salud pecuaria, es decir, cerdos, aves, caprinos, ovinos, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema importante que considerar. El desequilibrio en la naturaleza nos lleva a tener patógenos y posibles enfermedades. sí. Es muy, muy importante. eh, eh, sí, como que te habías perdido, no te escuchaba. Pero bueno, Ok. eh, dijiste, ¿estabas hablando? Porque ya no te escuché lo No, último. esperaba si estoy siendo claro, no sé si estoy siendo muy técnico. La verdad es No, que me sí. platicaron Bueno, que yo tu sí. audiencia es muy, muy amplia, sí tenemos de todo tipo de personas que pueden estar escuchando el tema, entonces no quiero irme por el lado muy técnico que pueda ser complejo de entender. Sí, bueno, como bien lo mencionas, es muy importante. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede con la sociedad actual? Hoy elegimos o se elige la comodidad, ¿no? Se elige el hacernos la vida más fácil, el eliminar ciertos recursos naturales que son
de gran ayuda para nosotros, para nuestro desarrollo tanto emocional como físico, porque quieran o no, todo eso influye. Por ejemplo, hace rato mencionabas un ejemplo muy importante o un factor muy importante que tiene que ver con los animales y con el papel que todos juegan en el planeta, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de las abejas. Las abejas son muy importantes para la producción de polen y todo eso porque ayudan a tener en mejores condiciones, por ejemplo, los alimentos, en este caso sacando el polen. ¿Y qué pasa? Muchos las quieren exterminar y bueno, como dices, las abejas, bueno, es un ejemplo de que juegan un papel muy importante y yo creo que hay que saber, como dices, llevar un equilibrio entre lo que es la naturaleza y nosotros. Porque, ¿qué pasa? Como digo, queremos la comodidad y estamos deforestando los bosques, estamos poniendo demasiadas fábricas, que eso también influye en los alimentos, se busca más conservadores que te duren más tiempo y se ponen los químicos que influyen a la salud por consiguiente de quien lo consume, ¿no? Y eso puede alterar para ciertas enfermedades. Y bueno, todo tiene que haber, como dices, tiene que haber un equilibrio y ciertos factores igual contribuyen a que se desarrollen o no más rápido las células cancerígenas, por ejemplo, que hay en nuestro cuerpo. Y eso conlleva a la siguiente pregunta, que yo creo que sí ha de hacer mucha diferencia. ¿La producción sustentable de alimentos hace una diferencia en la dieta o en la salud de quien lo consume? Sí, 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 por supuesto. Fíjate que cuando tú tienes un equilibrio, te voy a poner un ejemplo, es parte del discurso de un investigador de aquí, de México, está en el estado de Hidalgo, y nos dice, ¿quién siembra el bosque? ¿Quién fertiliza el bosque? El bosque es un ejemplo de un ecosistema sumamente equilibrado, pero también sumamente frágil. Entonces te puedes dar cuenta cómo sin necesidad de productos sintéticos, químicos, ese equilibrio hace que sea sumamente eficiente. Tenemos cantidad de variedades vegetales, animales, microorganismos. Y cuando el hombre, como bien decías, en ese afán de producir alimento y de una vida cómoda, empezamos a ocupar tanto maquinaria pesada, tractores, fuego, cosas por el estilo que van degradando la naturaleza, tanto la microbiológica, que es muy importante, representa casi un cuarto de toda la vida del planeta, está en pequeños microorganismos del suelo. Cuando desequilibramos la naturaleza del suelo a través de fertilizantes químicos, empezamos a agotar esa riqueza. Pero como platicamos hace un momento, cada uno tiene una función. Te voy a poner un ejemplo. Las levaduras, por ejemplo, sin ir muy lejos, en la fiesta de la cosecha, en la vendimia de las uvas, se aplastan con los pies. Y todo ese jugo es rico en azúcares, pero también rico en microorganismos. Esos microorganismos, como el Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, es el que produce la fermentación y posteriormente obtenemos el alcohol. De ahí la parte etílica del vino, el vino tinto. Cuando tú colocas un fungicida esperando que no haya pudriciones en esas uvas, no solo matas a los patógenos, matas a los benéficos. Y esas levaduras eran importantes para que tu microbiota estuviera también funcionando. Si tu microbiota en intestino, en estómago, no está funcionando, tu sanidad está comprometida. Peor aún, cuando desequilibras esta ecuación, empiezas a dar paso a los patógenos, que, como decíamos también, existe una alta probabilidad, muy alta probabilidad, de que generen toxinas. Entonces,
definitivamente, cuando tú optas por una producción sustentable, mantienes ese equilibrio. Fíjate que hay una teoría muy interesante en la que la naturaleza siempre ha encontrado ese equilibrio. Cuando el mundo era apenas habitable, estaba llena de sulfuros, lleno de metales pesados, los microorganismos lograron generar el oxígeno suficiente en la atmósfera como para que los mamíferos fuéramos prósperos. De tal manera que la naturaleza siempre ha encontrado ese equilibrio para mantener la vida. Pero si como humanos los desequilibramos, el factor que está fuera de esa ecuación, fuera de ese equilibrio, es el humano. Y la naturaleza encontrará la manera de destruirnos. Entonces, el tener enfermedades como el cáncer no es más que un síntoma en cómo el planeta y cómo su equilibrio intenta deshacerse de nosotros. Entonces, hay que estar muy atentos a cómo se ha logrado ese equilibrio a lo largo de miles de años y cómo es que, de alguna manera, tendemos a desaparecer en esta ecuación. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ser parte de ese equilibrio, respetar esa evolución Sí, del planeta y entonces proveerle al planeta lo que quiere. Si el suelo padece por una compresión excesiva por el uso de máquinas pesadas, como los tractores, como los implementos, perdemos oxígeno en el suelo, perdemos materia orgánica y al perder estas condiciones, perdemos también la microbiología benéfica. Entonces, rompemos el equilibrio y damos paso a los patógenos que por muchas razones, por muchas condiciones, a través de muchas cepas y de muchos microorganismos, corre riesgo nuestra salud, nuestra integridad. sí, sí, como bien lo venimos mencionando a lo largo de este programa, es importante, como bien lo mencionas, mantener un equilibrio para que todo se mantenga en perfecta armonía, ¿no? Porque, como dices, podemos estar alterando o estamos alterando las ecuaciones, no solamente en el tema alimentario, sino también en el tema del calentamiento global, que qué es lo que está pasando, estamos generando demasiada contaminación y eso está alterando las capas y eso también contribuye a que haya climas más extremos y que se desarrollen más enfermedades, más virus y más cosas que para el ser humano, quieras o no, en un momento va a ser muy difícil controlar. Pero ¿qué pasa? Nos creemos los reyes del mundo y creemos que todo lo podemos y que todo lo vamos a solucionar y que nada va a pasar, pero no somos más que un eslabón en la cadena alimenticia. Nosotros no estamos en la cima, tenemos que aprender a convivir con los demás ecosistemas y ahora sí que llevárnosla tranquila, para no acelerarnos, porque eso es lo que está pasando últimamente. Yo creo que la aceleración por querer obtener más y más, sea en el ámbito que sea, en este caso, obtener más recursos, más tecnologías, alimentos, estamos acabando con nosotros mismos y con el planeta. Y hay que entender eso. El día en que la sociedad entienda eso, va a ser otra cosa. Que hay que aprender a convivir y que no somos los más fuertes, sino que a veces pareciera que somos los más débiles de esta cadena alimenticia, pero creemos lo contrario, no sé qué pienses. Sí, bueno, eso que dices es sumamente importante. Fíjate que si analizamos la cantidad de alimento que se produce, y al principio lo mencionabas, la cantidad de conservadores que se añaden al alimento, tiene un motivo y eso es porque pretendemos llevar alimento de donde te gusta, de Brasil a Estados Unidos, a México, queremos traer fruta de China a México, en fin, es increíble cómo la movilidad y el tema de transporte nos ha simplificado la vida por un lado, pero por el otro nos la complica mucho.
Se estima que cerca del 17% de los alimentos que producimos se desechan. Imagínate el costo al medio ambiente de desechar el 17% de todo lo que se produce en comida. Y no solo eso, si tú empiezas a analizar la huella de carbono, la huella hídrica, te vas a encontrar que un filete de 200 gramos se produce con granos, con pasturas, etcétera. Llegarías a una cuenta en la que un corte de 200 gramos necesita algo así como 7,000 litros de agua para producirse. El impacto que estamos poniendo en la producción de alimentos es muy, muy, muy grave, muy fuerte, y lo peor que podemos hacer es desperdiciarlo y tirarlo a la basura. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, la afectación que hacemos creyéndonos los dueños del mundo es muy, muy serio. Somos un habitante más. La pandemia nos dejó verlo. Estando encerrado el humano, aparecieron animales que se creían extintos. Entonces, esa presión que ponemos al transportar alimentos de lugares muy distantes, al ocupar empaques cada vez más herméticos y pretendiendo que puedan viajar cientos de miles de kilómetros, es cada vez más presión. Lo mejor que podemos hacer está en nuestras manos y es comprar productos locales, consumir local, que además le deja dinero a nuestros productores locales, dejar de consumir aquellos alimentos que generan mucha basura. Y es fácil identificarlos. Si te ofrecen La comida un rápida. poco de frijol, si te ofrecen un poco de frijol en un puesto de la calle, vas a contaminar menos que si traes frijol precocido y frito que atravesó medio mundo. Entonces, seamos conscientes de eso. Es un tema de economía local, es un tema de precios justos a nuestros productores y de menos carga, de menos presión a nuestros ecosistemas. Sí, todo esto es, ah, sí, dime. Sí, hay un poquito de Sí, es que retraso hubo un en momento el en que audio. te perdiste. Sí, te escucho como 2 segundos retrasado, entonces como que no coordinan nuestras respuestas. Pero sí, efectivamente, y lo último es eso, el desperdicio. Debemos de ser más conscientes en qué es estrictamente necesario y qué es un antojo y qué ni siquiera es un antojo y solo lo estamos comprando por un consumismo que vale la pena ir disminuyendo. Eh, la otra parte que también quiero dejar muy claro, hablar de Fusarium no es hablar de un enemigo público. Fusarium tiene una naturaleza útil para el ecosistema y evolucionó junto con los ecosistemas. Entonces, la solución, como bien decías, no es acabar con el patógeno, no es destruir, es aprender a convivir. Si es un degradador de materia orgánica, ocupemos materia orgánica para entretenerlo, para darle de comer, para que haga su función, porque si nuestra respuesta a cualquier amenaza es destruir, nos autodestruimos. Sí, era como lo que te mencionaba, ¿no? De, por ejemplo, las abejas, ¿qué haríamos sin las abejas? Nos extinguiríamos, yo creo que más rápidamente, porque ellas nos ayudan mucho, por ejemplo, en extraer todo lo malo que tienen algunas plantas a la hora de polinizar. Y bueno, esto es muy, muy importante y eso conlleva a los beneficios de la siguiente pregunta, que es, ¿qué ventajas tendrían los productores que trabajan con la producción sustentable? Bueno, va muy de la mano con todo lo demás. Lo primero es, no tiene el riesgo de estar en contacto con los químicos. Es decir, si tú buscas una foto de un agricultor de hace 100 años, lo encontrabas en un overol de mezclilla y un asadón en la mano. Si tú buscas la foto de un agricultor hoy, ocupa un traje, mascarilla, se protege los ojos, está totalmente protegido de los daños que le puede hacer el químico. Entonces, el primer beneficio definitivamente para el productor tiene que ver con su propia salud.
la salud de su familia, el riesgo de tener un veneno debajo del lavadero en la cocina, ¿no? Los siguientes beneficios, como te platicaba en el caso del bosque, el bosque tiene todo lo que necesita por sí mismo. No necesita abonos, no necesita nada externo. Es un muy buen ejemplo de lo que hoy llamaríamos una economía circular. En el caso de ese círculo virtuoso en donde extraemos poco de ese ecosistema, el ecosistema se vuelve a regenerar y entonces una gran ventaja es que la producción sería más económica, más limpia, más confiable. Eh, el valor en el mercado de un producto sustentable, más aún orgánico certificado, pues duplica o casi triplica su ingreso. Entonces, los beneficios al productor son muy altos. El solo hecho de ponerle precio a su vida me parece suficiente como para hacerlo. Y, por supuesto, estamos conscientes de que nuestros productores, nuestros agricultores, viven el rendimiento que les da su tierra. Entonces, a la vuelta de la esquina, la superficie agrícola, sus terrenos, los ejidos, son su patrimonio, son su principal patrimonio, de ahí viven, de ahí comen. El hecho de ser sustentable, de tener una producción sustentable, les permite tener ese ingreso seguro por N generaciones. En cambio, hoy te encuentras con suelos degradados, con terrenos que se riegan con aguas negras cargados de metales pesados, en donde pareciera que su negocio es vender arena, eh, totalmente degradados, poco productivos, sino que nulos en la productividad. Entonces, el beneficio es muy amplio y es notorio cuando una persona hace una producción sustentable. Fíjate que tuvimos un caso muy parecido, muy singular. Fue un rancho, un productor de leche que eh, optó por certificarse orgánico. Y la sorpresa es que todo ese silo, toda esa producción de granos y de forraje que era orgánico, se lo dio de comer a las vacas y no me lo vas a creer, pero fue impresionantemente barato el costo de farmacia. Las vacas eran mucho más sanas, no había mastitis, no había estrogenosis, hubo menos abortos, periodos de vaca seca mucho más corto, en fin, una serie de ventajas que en el caso de la leche, cuando le pones un precio, es fácil medirlo. Cuando tú lo ves en la salud humana, a veces optamos por tomar medicamentos, suplementos alimenticios, tomar antioxidantes. Tal vez eso ni siquiera sería necesario si tuviéramos una producción sustentable de alimentos. Y por supuesto, con respecto al tema, pues bien lo decías, imaginar una utopía de una vida sin enfermedades, no solo cáncer, sino muchas enfermedades asociadas a los alimentos. Lo decía Aristóteles, que la mejor medicina sea tu alimento. Entonces, sería un sueño hecho realidad, ¿no? Tener la salud resuelta gracias a la buena calidad de nuestros alimentos. Sí, sí, todo eso, quieras o no, juega un papel muy, muy, muy importante. Este, podemos realizar muchas cosas o se pueden erradicar muchas cosas en base a nuestros hábitos, en base a nuestra salud. Vean cómo todo influye, tanto en la salud como en el trabajo, como en cómo nos sintamos animados. Ahorita estamos asociándolo a la salud, a las enfermedades, al cáncer. Esto, como bien lo mencionamos, puede dejar de ser una utopía. ¿Cómo? Trabajar, porque los sueños se cumplen, los sueños existen y esto ha resultado imposible para la mayoría de los investigadores a lo largo de los años, porque dicen que no se ha encontrado una cura, pero la realidad es que sí hay cura para eso y es empezar a consumir más saludablemente y a tratar de impedir a que se desarrolle
a que se desarrollen más las células cancerígenas, ¿no? En este caso, también con otras enfermedades. ¿Qué pasa? Que te dicen, bueno, yo creo que es para que no dejes de consumir ciertos productos, para que sigas consumiendo lo mismo de siempre, te dicen que no hay cura, que esto y que el otro, y bueno, hay diferentes factores que podemos evitar y que podemos mejorar. Sí, bueno, el tema de grandes industrias siempre es necesario. Es casi imposible imaginar que tengamos una hectárea de trigo y otra hectárea de maíz detrás de nuestro patio, ¿no? Para poder producir nuestras harinas y el pan. No, Necesitamos de esa pero industria. ajá, a lo que yo me refería, bueno, sí se necesita, no se va a erradicar, se necesita, pero lo que podemos hacer es dejar de consumir tantas cantidades industriales, de tanta comida que, por ejemplo, contamine el ambiente o de ciertos medicamentos o de este tipo de cosas, ¿no? Porque todo ayuda, pero ¿qué pasa? Que la producción en masa, como lo venimos comentando, es lo que está afectando. Sí, bueno, mira, por ejemplo, te voy a comentar un caso, dos casos muy especiales. Por ejemplo, estamos trabajando con la fábrica de sopas de La Moderna. La Moderna ocupa trigo cristalino. El problema de la guerra en Rusia y Ucrania generó un desabasto del trigo y problemas al definir los precios de compra, de venta. Eh, el trigo originalmente se siembra en la zona de Sonora, Sinaloa, al norte de Sinaloa, valle, ahí en el valle del Fuerte. Y mover el trigo desde la parte norte del país hacia los molinos que están aquí en Toluca, más o menos estamos hablando de recorrer alrededor de 1,000 kilómetros o más, tiene un costo y de nuevo, como lo platicamos, tiene un impacto. La huella de carbono al quemar los hidrocarburos y mover todo esto, tiene un impacto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos produciendo en el estado de Hidalgo, que son escasos 200, 300 kilómetros del centro de producción al molino, el trigo cristalino. Se obtiene un trigo de muy buena calidad, disminuyes los traslados y entonces empiezas a trabajar con una empresa enfocada en su tema social. Entonces, eh, consumir menos para no tirar a la basura el alimento es fundamental. Pero la otra es confiar en empresas y en las certificaciones que pueden obtener empresas como empresas socialmente responsables. Entonces, el tema no es dejar de consumir, o sea, es necesario en esta economía tan dependiente unos de otros. Si tú tomas un lápiz, es increíble entender cómo la madera de ese lápiz es posible que venga de Canadá y la sierra de donde con la que cortaron ese árbol se extrajo de las minas de China y somos interdependientes en todo el mundo. Pero sí hay que estar muy conscientes y hay que darle ese valor agregado a las empresas eh, que están haciendo un frente y que están realmente haciendo un esfuerzo por ser sustentables. Entonces, definitivamente sí, sí estoy de acuerdo contigo, hay que disminuir el consumo, pero no podemos evitarlo y tampoco hay que tenerle miedo a la comida. No se trata de, esta plática no me gustaría que termine en eso, que crean que toda la comida está contaminada. No, 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 o sea, finalmente hemos vivido así más de 10,000 años y estos patógenos han existido desde antes que el humano. Pero el interés o el mensaje que me gustaría que se queden es lograr ese equilibrio, no consumir lo que no necesitamos consumir, consumir local. No ser Eh, compulsivos. es correcto, es correcto. Y confiar en estas tendencias, en esta política de fomentar esa inversión de empresas a través de productos orgánicos, sustentables.
Eh, Hay un esfuerzo muy importante en las certificadoras a nivel mundial de vigilar con lupa quién realmente es digno de un sello de orgánico. Entonces, sí existen alternativas, hay formas de cuidarnos. No solo la población está creciendo, también está creciendo la responsabilidad de empresas. En mi caso, bueno, soy director de Fertilex. Fertilex es una empresa que produce fertilizantes orgánicos y es un esfuerzo serio, fundamentado. Nos respaldan investigaciones, por ejemplo, de Chapingo, del Antonio Narro, de Colpos, el Colegio de Postgraduados, INIFAP, que es el Instituto Nacional de Investigación en Agricultura y en Pesca, CIMIT, que es el Centro Mundial de Investigación en Maíz y Trigo. La verdad es que hay un esfuerzo muy importante para que esta producción sustentable nos lleve a una dieta sana. Sin embargo, es apenas el inicio de un gran esfuerzo que debió haber iniciado hace 40 años. Hay una frase muy interesante que dice, ¿cuál es el mejor momento para plantar un árbol? Fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Entonces, hay esfuerzos personales que podemos hacer. Evitemos, por ejemplo, poner concreto en nuestros patios, necesitamos la infiltración de esas lluvias en nuestros mantos acuíferos. En fin, hay muchas formas en cómo podemos contribuir a disminuir este efecto humano sobre la naturaleza. Sí, sí, como bien lo mencionas, todos podemos echar nuestro granito de arena, ¿no? En los distintos factores, por ejemplo, en esta ocasión, dejar de consumir, como bien lo mencionamos, compulsivamente, plantar árboles, ¿qué más? Ahorrar un poquito de más energía, tal vez. Eso quieran o no, ayuda y contribuye al no impacto del planeta negativamente, ¿no? Porque se siente, porque a lo largo de los años, tú lo sientes, por ejemplo, hablando de otra cosa que también tiene que ver con la salud, en la temperatura. La temperatura de hace 20 años, de hace 30 años, no era la misma que la de ahora. Ahora, por ejemplo, los tiempos son muy locos. Llueve en temporadas que no tiene que llover. Hace mucho calor cuando, por ejemplo, no tiene que hacer tanto calor o viceversa. A veces hasta los rayos del sol te queman y eso preocupa con las olas de calor que se vivieron recientemente. Sí, bueno, y eso es la parte que se vive en la ciudad. En el campo te encuentras con que 1 grado centígrado, 2 grados centígrados son suficientes para que las plagas se muevan. Por ejemplo, existe el pulgón amarillo, que antes no se veía en cierta región, pero el cambio de temperatura hace que ahora lo encontremos en nuevas regiones. Entonces, la movilidad que tienen ciertas plagas. Acaba de ser anunciado por ahí también una especie nueva. Nunca habían encontrado este tipo de plaga en una aduana estadounidense y parece que acaban de encontrar el primero, no recuerdo en este momento exactamente cuál es el insecto, pero estamos hablando de que hay una movilidad y una adaptabilidad de las plagas a regiones en donde nunca se habían visto. Y lo decías al principio, ¿no? El tema de virus, eh, hongos, patógenos. Es un tema importante. Decías el tema de las abejas, recuerdo por ahí alguna cita que leí, eh, creo que era de Einstein, decía, sin las abejas la humanidad se extingue en menos de una semana. Entonces, en cuanto se nos acaba la polinización, se nos acaba el alimento. Entonces, cuando tú haces un cambio de temperatura en animales que son tan sensibles, ocasionas pues, que mueren o simplemente migran. Entonces, no sé, tal vez te tocó verlo, no estoy seguro,
pero aquí en Pachuca, aquí en el centro de México, para quien no conoce dónde está Pachuca, las parvadas de aves, esta zona era productora de cebada, las parvadas de aves eran impresionantes, se veían nubes negras de aves. Es muy triste encontrar que ahora los fraccionamientos, la mancha urbana ha invadido esas zonas de cultivo de cebada y hoy encuentras parvadas de escasos 50, 100 pajaritos. Entonces es triste ver cómo empezamos a llenar las ciudades de calles, de pavimento, de cemento, eh, y vamos eliminando la parte que a lo mejor Deteriorando es el más, ecosistema. es correcto. Sí, sí, es muy triste verlo, ¿no? Eh, hay me gustaría leerte una cita, es un fragmento del libro de Hombres de Maíz. Este lo escribió Miguel Ángel Asturias, él fue premio Nobel en el 67, es un hondureño. Su novela Hombres de Maíz es más bien considerada dentro de las mejores 100 novelas del siglo XX. Y dice, tierra desnuda, tierra despierta, tierra maicera con sueño, tierra maicera bañada por ríos de agua hedionda de tanto estar despierta, de agua verde en el desvelo de las selvas sacrificadas por el maíz, hecho hombre sembrador de maíz. De entrada se llevaron los maiceros por delante con sus quemas y sus hachas, en selvas abuelas de la sombra, 200,000 jóvenes ceibas de 1000 años. Entonces imagínate una ceiba joven de 1000 años, qué triste que hayamos destruido las selvas, que hayamos destruido esos ecosistemas para sembrar maíz. Y bueno, somos hijos del maíz, pero antes fuimos hijos de la selva y antes fuimos hijos de la naturaleza, de la madre naturaleza. Entonces, hay que tener un poquito más de Y conciencia ahora en lo que resulta estamos que nos haciendo. le queremos revelar. Sí, sí, bueno, es una cita interesante, ¿no? De hacia dónde estamos llevando nuestra existencia humana. Sí. Y bueno, esta ha sido una plática muy interesante. Nos podremos seguir horas y horas hablando y no podremos terminar, pero bueno, vamos a pedirle a producción que nos pase unos saludos a ver si tenemos por ahí y para que nos hagas favor de leerlos, a ver quién nos está siguiendo por aquí, a ver si hay dudas en la audiencia o a ver. Ah, mira. Aquí tenemos de Susana Gabriela Soto Alburquerque. Saludos. Ese tema muy importante. Felicidades por el programa. Saludos también. Gracias. Bueno, parece que no tenemos más saludos. Bueno, gracias a la gente que nos está viendo, que nos está sintonizando. Y bueno, me gustaría que ahora me dieras tus impresiones de esta entrevista. Híjole, ojalá hubiera mucho más espacio para platicar de esto. La verdad es que a veces estos temas son muy agrícolas, muy de agronomía, pero nos afectan a todos. Hace unos días, fíjate que platicaba con una persona que ni enterada estaba de las variaciones y los problemas que había en el tema de maíz y trigo a nivel mundial. Estando en el medio es fácil verlo, pero desde fuera vas a la tienda, compras un dulce que tiene azúcar y el azúcar viene de la caña y la caña no sabes ni de dónde vino, ¿no? Pudo haber atravesado medio mundo. Es muy importante tener estos puntos de difusión, que personas como tu público sea tan variado, de tantos sitios. Escuchaba en cuántos lugares se escucha, se publica, este, se difunde este mensaje, es increíble. La verdad es que pues hay que tomar conciencia, porque el mundo es solo uno y nos toca a todos. Hay que ser conscientes que pareciera que no, pero la contaminación que se hace en la casa se ve reflejada del otro lado del planeta. Entonces, tenemos que trabajar todos juntos, tenemos que ser muy conscientes y de nuevo ese mensaje que te platicaba, alimentos sanos para todos, hay que tomarlo muy en serio. Hay gente que no lo tiene
y hay gente que lo tiene, pero no es un alimento sano. Entonces, pues hagamos lo que nos toca, hagámoslo protegiendo nuestra propia cultura, pero también protegiendo el planeta. Gracias por la invitación y pues estamos aquí a la orden para cualquier duda, cualquier tema que se pueda presentar. Estamos a la orden. Sí, pues aquí ya ves que sale para un montón de temas para seguir platicando más y más de esto, porque una rama conlleva a la otra, y claro que sí te tendré en cuenta para futuras entrevistas. Y bueno, ojalá, espero que puedas seguir mis demás programas, que estamos miércoles a miércoles, y también en mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas, a que lo cheques para que veas los demás programas. Este es el número 82, 83, ya vamos para los 90 programas. Y bueno, pues la verdad es que me siento muy feliz porque dije, ay, estoy sacando muchos programas, pero todos y cada uno son de temáticas muy diferentes. Eso es lo que me gusta de este programa, que puedo hablar sobre distintos temas y a la audiencia pues es lo que le gusta. He recibido muchas palabras positivas, porque nunca saben con lo que les voy a salir. Una semana puedo hablarles sobre un cuento, a la otra semana puedo hablarles sobre cuidar el medio ambiente, o de música, o de lo que sea. Siempre es de temática diferente, y la verdad es que es muy, muy bonito tener toda esa gama. Claro que sí, te tendré en cuenta para futuras entrevistas. Y bueno, a la audiencia no me queda más que decirles lo que siempre les digo: nunca dejen de soñar, mis duques y duquesas. Nos vemos el próximo miércoles en otra edición más de su programa Espíritu Soñador, conducido por su servidor, el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel, a través de TV Mundo Digital, conectando a la cultura latina y transmitiendo a más de 60 países en el mundo. Y nos escuchan en Radio América Visión y Satélite Visión. También nos pueden encontrar en Spotify, en Twitch y en YouTube como TV Mundo Digital Oficial. Y bueno, más tarde subiré esta, así como pueden encontrar todas las demás grandiosas entrevistas, grandiosas pláticas, a mi canal de YouTube, Príncipe Ángel. Los invito a suscribirse. Ya somos casi 180 suscriptores, y la verdad es que esperaría que en 2 años ya casi de programa, este contenido llegara a más personas, porque créanme que realmente no es porque sea mi programa, sino es porque los invitados, por todo lo que hemos llevado aquí a lo largo de estos ya casi 2 años, realmente merece generar conciencia y pensar más sobre qué estamos haciendo para contribuir en el mundo, ¿no? En el desarrollo tanto personal como de la sociedad. Todo contribuye desde lo que comemos, lo que consumimos, lo que leemos, lo que vemos. Todo eso influye en nuestra manera de pensar, y eso puede influir también por consiguiente en nuestra manera de actuar, y pláticas como esta los invitan a reflexionar. Hasta el próximo miércoles, mis duques y duquesas. Bye, los quiero. TV Mundo Digital, en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.